Tensión a esta hora en norte de Santander, la frontera. De igual manera también Venezuela, que sigue siendo un epicentro de la dura situación que vive el país luego de las elecciones del pasado domingo. Corina Machado, la líder de la oposición, ha dicho que el 73% de las actas dan la victoria a Edmundo González en las elecciones. Es lo que no se entiende ni aceptan los venezolanos y algunos gobiernos de otros países. 73% sería el conteo oficial, pero el presidente Nicolás Maduro salió a decir que no, ahí no había ninguna discusión. Él está llamando precisamente a que se consolide la paz, la tranquilidad en el país, que no haya un derramamiento de sangre en Venezuela. En la noche anterior se presentaron varios disturbios, varias alteraciones del orden público en Venezuela, cuando la comunidad venezolana adelantó fuertes protestas que fueron reprimidas inmediatamente por la fuerza pública. La fuerza pública inmediatamente entró con gases lacrimógenos y frenó cualquier acto de protesta, de alteración por parte del pueblo venezolano. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional tiene que definir si va a emprender camino de paz. Este tema con el ELN tiene tanto de largo como de ancho, demasiado sería precisamente el tema con el ELN. Los Juegos Olímpicos también son noticias. Colombianos en Juegos Olímpicos 2024, agenda del martes 30 de julio, deportes y horarios que tenemos precisamente para informarle a cada uno de nuestros oyentes y seguidores en la cadena radial auténtica de Colombia. Cuando le pregunten qué emisora escucha, dígalo con orgullo: yo escucho Radio Auténtica, la primera del día, la primera en información, la primera en mi corazón. Radio Auténtica 540M, con mayor alcance, con mayor potencia. Anoche en nuestro programa deportivo nos decía Jorge Eliezer El Piña Villarreal, toda la vía desde Bogotá hasta que usted llega a Girardot, una potencia increíble la que tiene Radio Auténtica. Hablamos de la capital de la República. El alcalde mayor Carlos Fernando Galán se reunió con el ministro del Interior para definir el retorno de la comunidad en Vera. Ya hay acuerdo de pagos, más platica para invertirle a esta comunidad en Vera radicada en Bogotá. El distrito ha identificado 170 riesgos de violencia y abandono en menores indígenas, esto en el Parque Nacional. Señores, la noticia que ronda los diferentes portales informativos a nivel central y a nivel internacional tiene que ver con Venezuela. Por donde usted quiera, Venezuela es noticia. 7 países latinoamericanos responden a retiro de embajadores de Venezuela. 7 países. Tenemos que destacar también que un fuerte temblor de magnitud 4.3 sacudió el centro del país en la madrugada de este martes. Muy temprano se movió la tierra. En la capital de la República fue asesinada una niña de 7 años y su papá en la localidad de Suba. Suba sigue siendo noticia, la inseguridad, la violencia. Señores, somos el sistema informativo auténtico en las mañanas. Con información y noticias nos enteramos de lo que pasa en nuestra Bogotá, Cundinamarca, el país y el mundo a través de Radio Auténtica 540M, sistema informativo auténtica en Colombia. La familia auténtica escucha y se informa aquí en 540 AM. Estas son las voces de Bogotá. Soy Jorge, soy músico, percusionista, bailarín, trabajo como recuperador de oficio porque hoy en día vi mucho la necesidad y la problemática que tiene la ciudad. Estamos economizando a nuestro planeta demasiado y puede respirar muchísimo mejor. Tener la conciencia de valorar, amar y cuidar lo que tenemos y donde estamos parados, que es uno de los territorios más ricos que tiene Colombia. Yo me sueño una Bogotá con gente consciente. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.
Llega el ofertón de Corabastos en el aniversario número 52, del 1 al 27 de julio. Disfruta del primer festival de sopas Corasopas, gran evento deportivo 5K, el tradicional concurso de desgranadores de arveja y mazorca y muchos eventos más. Del 1 al 27 de julio, los esperamos. CIA, máximo profesionalismo. CIA, total credibilidad. CIA, sistema informativo auténtica. El CIA está informando. ¿Qué pasa en Venezuela? Actualícese con el sistema informativo auténtica. Señores, ¿qué está pasando en Venezuela? Y a esta hora John Didier, José Luis, muy buenos días también para él. Saludamos a nuestro gran corresponsal internacional del CIA, Sistema Informativo Auténtica, don Rubén Darío Pérez. Liderazo, muy buenos días, bienvenido a la información y las noticias de la mañana. En Colombia les saludamos. ¿Qué se sabe? ¿Qué tenemos que conocer de lo que sucede allí en nuestro país, hermano Venezuela? Buenos días para usted, Rubén Darío. Buenos días, Carlos, a John Didier, a José Luis, a todos los oyentes del Sistema Informativo de Radio Auténtica. Hoy pues amanecemos con una tensa calma aquí en el país después de los acontecimientos del día anterior. Ayer el país prácticamente estaba quieto, la gente no salía a trabajar, los negocios comerciales no abrieron sus puertas. Prácticamente era como un día de luto en el país. En algunas ciudades completamente cerrado, algunos espacios. Y durante el día hubo dos actividades importantes. Una, la rueda de prensa que hizo el señor Nicolás Maduro con el cuerpo diplomático, donde también se le impuso, digamos, la condición de presidente por parte de el presidente del Consejo Nacional Electoral, el señor Elvis Amoroso. Él lo declaró, lo proclamó como presidente. Posteriormente, en horas de la tarde, la señora María Corina Machado, juntamente con periodistas internacionales, ella manifestó juntamente con el señor Edmundo González que tenía las pruebas para demostrar que el ganador había sido el señor Edmundo González. Es que hay tantos nombres aquí que ella señaló que cuentan con el 73,20% de las actas y que esa iba a ser la prueba reina y que se iba a colgar en una página web a la medianoche para que cada ciudadano que había ejercido su derecho al voto pudiera constatar las actas de su puesto de votación. Bueno, esto simplemente soltó las alarmas y entonces la gente de los cerros en Petare bajó aquí a la ciudad de Caracas y comenzaron a tener disturbios en diferentes lugares del país. 7 estatuas del presidente Hugo Chávez, del expresidente fallecido Hugo Chávez, fueron derribadas, incluso con imágenes dantescas cuando amarraron la cabeza de una de estas estatuas y la llevaron por toda la ciudad por parte de motorizados, porque la gente se ha ido desbordando. Esto ha sido un toque emocional muy importante para la gente, donde se pierde en cierto sentido la noción de la cordura y se han desbordado en protestas en diferentes ciudades, sobre todo en Caracas, varios muertos ya por parte de los enfrentamientos que hay entre colectivos y la gente, también los malandros, entre comillas, es el título que se le da a la delincuencia de los barrios. Entonces han habido fuertes enfrentamientos entre estos delincuentes de barrio y los colectivos, que no son otra cosa también
que rayan en la misma condición que mencionábamos antes. Entonces han habido muertos en la ciudad de Caracas, sobre todo, que es donde es más álgido el clima y la tensión en los barrios. La Embajada de la República Argentina, donde están asilados 6 ciudadanos venezolanos, miembros de 20 Venezuela, el partido que tiene la señora María Corina Machado, pues fue asediada y posteriormente pues liberada por los vecinos mismos, los que fueron allí y liberaron las puertas de la embajada que querían ser asediadas para ingresar a la embajada. El presidente Nicolás Maduro, recordemos que constitucionalmente será presidente hasta el 10 de enero, a no ser que ocurran otras cosas en estos tiempos, pero son 6 meses de transición que tiene este proceso de elecciones, porque seguirá siendo presidente hasta que entregue la banda presidencial en el mes de enero. Ayer pues se soltó la moña el presidente, el canciller de la República, y expulsó del país a gente de 7 embajadas. Entre ellas estaban las embajadas de Costa Rica, Chile, Argentina, Panamá, y otros países, República Dominicana, Uruguay, que se les pidió que abandonaran el país inmediatamente, y asimismo se hizo recíproco por parte de los países correspondientes para que el personal de la Embajada de Venezuela en esos países también regresara a Venezuela. Así que poco a poco se va tensando la cuerda, y hoy pues tendrá que aparecer otras actuaciones por parte de la oposición, y no sabemos cómo va a actuar el gobierno. El canciller de la República de Brasil, Celso Amorim, él es el personaje como de más cordura, con el cual el gobierno tiene un nexo para poder explicar a la opinión pública internacional la situación que ha pasado. Solo que hasta ahora no ha demostrado el gobierno su condición de ganador absoluta, como se hizo saber el domingo por parte de Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral. No han habido ningún tipo de reacción al interior del Consejo Nacional Electoral, y eso es lo que preocupa, porque ya se están comenzando a desatar protestas, represión en diferentes ciudades. Por ejemplo, el caso de la Guardia Nacional en la zona de frontera, en el estado Táchira, cuando dejaron allí su puesto de vigilancia y fueron y se entregaron a las autoridades colombianas, abandonando. Y en otras ciudades, policías, miembros de la policía, se quitaron sus uniformes en señal de que renunciaban, digamos, a esa condición. Y así paulatinamente se han ido dando cosas a ese estilo. Recordemos que en 1989, cuando hubo el famoso Caracazo, también alrededor de 20.000 muertos se ocurrieron en ese Caracazo, que fue en la época del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero parece que se quiere emular ya Caracas, y Venezuela, sobre todo Caracas, tiene una historia en ese sentido. Entonces, el peligro y la angustia, digamos, de la gente es que se vuelva a suceder una especie de Caracazo, porque ya se está pidiendo la acción del Comando Sur, y eso preocupa. Yo, que tuve la oportunidad de estar en la invasión de Estados Unidos en Panamá, puedo dar cuenta de lo que es una invasión, porque en ese diciembre
de 1989 la situación fue caótica, más de 1.200 muertos en el centro de la ciudad de Panamá, y cuando el Comando Sur ingresa en una invasión, eso no dejan títere con cabeza, así que es peligroso, digamos, lo que eso pudiera llegar a ocurrir. Así que estamos expectantes de cómo se puede manejar esta situación política, qué término le pueden dar a esta situación, porque la señora María Corina Machado, con sus consignas, vamos a cobrar, pues deja a la interpretación de muchas cosas ese vamos a cobrar, que podría interpretarse de, bueno, aquí viene nuestra venganza, aquí viene nuestro desquite, o también vamos a hacer valer nuestros derechos. Así que esa es la expectativa que hay aquí en Venezuela en este momento. Ya se han presentado varios muertos, como dije anteriormente. El domingo en la noche hubo el primer fallecido en el estado Táchira, en la población de Táriba, y ayer, en el transcurso del día, en el Valle, en el sector del Valle, ahí cerca de Fuerte Tiuno, cerca de Fuerte Tiuno, hubo varios fallecidos por el enfrentamiento con los colectivos que son estos comandos, vamos a llamarlos así, paramilitares del gobierno, y que están activos en todos los estados de Venezuela. En el estado Táchira, por ejemplo, asistimos la semana inmediatamente anterior a la juramentación de los comandos de paz, alrededor de 1.500 motorizados, gente en moto, para resguardar la paz. Pero resulta que los enfrentamientos, ahí se pierde la paz, en los enfrentamientos con la población civil, la población normal de los barrios, por lo enardecidas que están las gentes, porque era un asunto que no se esperaba, por lo que uno pudo ver en las urnas, que era un rebate, digamos, de la oposición en las urnas para ese deseo de cambiar esta situación de gobierno que se tiene en la actualidad. Eso es todo lo que podría informarles. A la expectativa de lo que hoy ocurra aquí en el país, estaremos atentos para informarles a todos los colombianos el acontecer de Venezuela en estos momentos difíciles que vive el país. Y es Rubén Darío Pérez, la voz, la persona que está allí presente en Venezuela. ¿Cómo se ha recopilado la información, Rubén Darío? ¿Qué medios se están utilizando? ¿En algún momento ha existido represión hacia los medios de comunicación, la prensa, para divulgar, digamos, cierta información en Venezuela? ¿O si hay libertad para poder comunicar? ¿Cómo se está recopilando, en el caso suyo, a nivel nacional, la información en Venezuela? Bueno, realmente las redes sociales se han convertido en elemento de información que uno tiene que agarrar con pinzas, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en nuestro canal nos autocensuramos. ¿Por qué? Porque CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, monitorea junto con la REDI, que es el organismo de la Guardia Nacional, que monitorea todos los medios de comunicación, los que quedan, ¿no? Porque, por decirle, en el estado Táchira solamente hay una emisora en FM, de las más de 22 emisoras que existían. Ya no existen. Ahora solamente hay una emisora, que es Radio Mundial 860, es la única que en AM. El resto están en AM y otras son medios online. Pero la información la recabamos a través de las diferentes colegas que tienen sus portales como influencer, y entonces van alimentando lo que es la información, y el grupo de periodistas que conformamos prácticamente toda una cadena para informar hechos que están verificados
para no caer entonces en la especulación. Sí, que hay mucha especulación, Sí. ¿no? Definitivamente rondando este tema Demasiado. de Venezuela. Demasiado. John Didier Rodríguez Marín, José Luis Ramírez Morales, para que también aborden a Rubén Darío Pérez, que es nuestra voz, o sea, allí en Venezuela, que ha estado muy pendiente y que tiene un punto de credibilidad muy alto frente a lo que está pasando. John Didier, usted con el señor Rubén Darío Pérez. Sí, sí, señor, gracias, Carlos. Pues uno de los temores que hay, mi querido Rubén Darío, es que el gobierno corte el servicio de Internet, porque justamente lo que no hay en una dictadura como la de Nicolás Maduro es libertad de prensa, y como usted lo advierte, se han cerrado casi la mayoría de los medios de comunicación y lo que quedan son portales. ¿Posibilidades de que en efecto se quite el servicio de Internet? Bueno, yo creo que esa sería el extremo, ¿no? Una condición extrema en el caso de una intervención extranjera desde el punto de vista militar. Esas serían las medidas que se toman en estos casos. Porque, por ejemplo, los medios públicos que existen acá, que son Telesur, Venezolana de Televisión y algunos canales afectos al gobierno o que tienen que ver con la Guardia Nacional, pues ellos necesitan básicamente el servicio de Internet. Ahora Elon Musk tiene acá el famoso Starlink, que mucha gente lo ha ido instalando en sus hogares, que es el Internet satelital. Y estos venden a su vez a la gente el servicio de Internet. Así que no quedaríamos completamente aislados del todo, pero sí existen las posibilidades, porque recordemos que el gobierno venezolano maneja 2 satélites propios y ante el desafío que hubo ayer, incluso el desafío que le hiciera Nicolás Maduro a Elon Musk, decía que esto es un juego hasta chistoso, ¿no? De las actitudes del gobernante frente a los otros. Por ejemplo, los epítetos que le expresó al señor Milei, ¿sí? De cosas que son, digo, no son de un verdadero mandatario serio que quiera expresar y tener autoridad en el concierto internacional. No, porque esto es muy folclórico, y esto la gente desde afuera dice, bueno, ¿cómo podemos explicar esto? Solo los venezolanos, los que estamos en el país, en el día a día, podemos entender lo folclórico que son las gentes aquí, incluyendo desde la cabeza, que es Nicolás Maduro. Así que esa es una posibilidad, John Didier. Esperemos que no ocurra. Hasta ahora el servicio de Internet ha fluido normalmente, y los servicios públicos, que son los que la gente se queja, el servicio de agua, de luz, por ejemplo, ha ido mejorando. No se ha ido tanto la energía en estos últimos días. El agua, bueno, hay una crisis de agua por el invierno que ha ido generando derrumbes en algunos aportes de agua. El gas, el servicio del gas es crítico. Llega el gas cada mes, cada 2, cada 3 meses, y hay que irlo a buscar porque lo maneja el gobierno, los militares, y otra serie de situaciones así, que son las que han llevado a la protesta de la gente, porque, bueno, uno vive en una situación precaria, de verdad. Cada mes llega el famoso CLAP, que son unas bolsas que tiene una especie de mercado pequeño, donde uno paga alrededor de 6,000 pesos por ese mercado, y más 2,000 pesos que tiene que pagar por el transporte, pero la comida llega con gorgojo, la harina pan con gorgojo, el arroz con gorgojo, los fideos también, demostrado, no es una especulación, demostrado. Y entonces ha desmejorado muchísimo más la corrupción que se maneja detrás de estos servicios. Entonces uno tiene que vivir esclavo con eso. Por decirles algo, yo voy el fin de semana
al mercado, hacer mercado de verduras y la carne y todas esas cosas, yo vivo solo, me gasto alrededor de 250.000 pesos. Ahora dígame, una familia de 4, 5, 6 personas requiere un promedio de 1.000.000 de pesos. Pero los ingresos que hay son exiguos, porque la gente gana un promedio. No hablemos del sueldo oficial, que son $3, pero el sueldo normal de la gente está alrededor de $100 mensuales, es decir, un promedio de 400.000 pesos. Entonces, la gente vive en condiciones muy difíciles, porque tiene que estarse rebuscando el día a día, y uno no sabe cómo vive una familia. Tienen que privarse de una comida, tienen que privarse de muchas cosas, pero es paradójico. Los fines de semana, las discotecas y las licorerías están full. ¿Saben por qué? Porque la gente entonces ahora vive de las remesas. La gente que se ha ido al exterior van, trabajan y envían mensualmente un promedio de $150, $200 para sus familias. Y como es dinero fácil, que la gente aquí no tiene que lucharla, entonces usted ve las licorerías llenas, las discotecas. Entonces, este es un país de verdad completamente macondiano, diría alguien, ¿sí? Porque se ven unos contrastes impresionantes. Así que esperemos que no nos corte del internet, John Didier, para poder seguir informando. Muy bien, gracias, Rubén Darío. José Luis Ramírez le escucha a Rubén Darío Pérez en Venezuela. Bueno, mientras llega José Luis, sí, uno de los... Ya, aquí José estoy, Luis, aquí estoy. Muy bien. Hágale pues. Bueno, con los muy buenos días, mi querido Rubén Darío. Rubén Darío, nuestro hombre, nuestro enviado especial, el gran periodista. Rubén Darío, después de esos buenos días, quiero las fuerzas militares, tengo esta visión y quiero que usted me la ajuste, y a los oyentes que también deben de tener las mismas inquietudes. Voy a tratar de resumirle. Las fuerzas militares bolivarianas están divididas. Ese sector que manifiesta estar con el pueblo, que salió a decir aquí están estos batallones, quiere un golpe de Estado. Eso podría ser una salida. Se puede decir sobre Rubén Darío, se puede hacer la siguiente: se puede poner un gobierno temporal. ¿Cuál es realmente la verdad sobre buques, asistencia rusa, que me dicen que ha llegado en las últimas horas, y algunos aviones rusos a acompañar el gobierno de Maduro? ¿Es verdad que las Fuerzas Armadas están dispuestas, un grupo, a defender la causa del pueblo y a apoyar y a irse contra Maduro? ¿Sí puede existir esa realidad? ¿Estaría Maduro hablando y negociando a esta hora con los Estados Unidos? Su fortuna es de $5.000 millones, ¿no? Los colectivos chavistas, ¿cómo han actuado? ¿Se quitarán? ¿Andarán en las calles asesinando a las personas a tiros de gracia, apoyando a Maduro? ¿Y qué se hará? ¿Y hasta dónde puede resistir el cartel de los soles allí, que están dedicados al narcotráfico? Y nosotros no estamos hablando de una dictadura política, sino de una banda criminal de narcotraficantes en lo que se ha convertido la cúpula del gobierno venezolano. Bueno, José Luis, hay varias cosas que observar al respecto. Vladimir Padrino López, quien es el general en jefe de las Fuerzas Armadas, bueno, el general en jefe es Maduro, pero el general activo, operativo, es Vladimir Padrino López. Hace 2 semanas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hizo el juramento de leales siempre, traidores nunca. Y entonces
lo que ha ocurrido, digamos, a raíz del evento electoral, pues en algunos lugares ha habido ciertos desmanes por parte de militares, pero no creemos que de una manera tajante la Fuerza Armada Nacional Bolivariana vaya a traicionar en este momento a Nicolás Maduro. Siempre recordemos que no hay absolutos en este tipo de lealtades y pues aparecen grupos pequeños como ocurrió, digamos, en otra intentona que hubo anteriormente cuando el batallón más importante en Maracay fue el que rescató el orden constitucional cuando en el 2012, en el 2002, cuando el regreso de Hugo Chávez después de haber sido destituido, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas historias épicas de la actuación de las Fuerzas Armadas aquí en Venezuela, pero no creo que todavía esté en esa actitud, todavía siguen leales, pero la situación de una intervención del Comando Sur en Venezuela, y sí tendría que definir las lealtades por parte de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana en sus diferentes componentes. Yo creo que la situación por ahora está controlada por parte del gobierno. Recordemos que el gobierno, es el famoso legado de Chávez, y sobre todo aquí en Caracas, que son los más aguerridos en torno a eso. El domingo pasado se cumplieron 70 años del nacimiento de Hugo Chávez y fueron allí al cuartel de la Montaña a rendirle honores, y la gente estaba pues controlada. Lo que ocurrió ayer en la noche pues deja como prever cierta debilidad, pero hasta ahora recordemos que gran parte de los ministros, el cuerpo de gobierno venezolano son militares. Este es un gobierno realmente militar, gobernado por militares, y eso es lo que deja como esa preocupación. En el momento en que mire, este gobierno lo tumba el pueblo en la calle, o el pueblo en la calle, pero el pueblo, no el pueblo opositor, el pueblo chavista. Cuando ya el pueblo chavista baje de los cerros, se cayó el gobierno. O las Fuerzas Armadas, cuando ya le quiten el respaldo a Nicolás Maduro. El resto será negociación entre políticos, entre alacranes. Y uso el término alacranes, que es esta gran cantidad de oportunistas que se han lucrado de las ayudas y todo lo que ha venido del extranjero, y que hoy en día hacen vida fuera del país, pero son los Antonio Ledesma, Leopoldo López, Julio Borges, todos estos personajes, Juan Guaidó, todos estos personajes que vinieron, robaron y se fueron, y el mismo gobierno de Estados Unidos se queja en que han robado las ayudas, pero esos son los que están allí como Samuro como caimán en boca de caño, esperando que ellos sean los representativos para que vengan a la negociación política, ¿sí? Yo veo, por ejemplo, lo más representativo aquí es María Corina Machado, que es la que tiene siempre la vocería. Yo veo a un Edmundo González débil en el sentido, a pesar de que fue un hombre de mucha experiencia en el campo diplomático, pero es un hombre que está agotado, cansado, enfermo en cierto sentido, y no se le ve como decimos acá, el guáramo, el ánimo para tomar las riendas de un país. Yo hablaba con el
el señor Claudio Fermín, quien fue candidato a la presidencia en muchas oportunidades, fue alcalde de Caracas. Conversaba con él la semana pasada en torno a este panorama y le decía, bueno, Claudio, ¿qué puede pasar en torno a un triunfo en las elecciones por parte de Edmundo González y María Corina Machado, que está inhabilitada? Entonces él me decía, gobernará Edmundo González por 2 o 3 meses. Se le dará el sobreseimiento a María Corina Machado, que está inhabilitada por 15 años. Saldrán los 178 presos políticos que están. Y se llamará a elecciones nuevamente para poder entonces empoderar y entronizar a María Corina Machado como la presidenta de la República, la primera presidenta que tendría mujer Venezuela. Entonces, ese es todo el panorama. El cartel de los soles y toda esta gente simplemente están allí, como quien dice, agazapados en el grupo, en el lote, como decimos en el argot del ciclismo, esperando los acontecimientos. Pero que se vaya a ir Nicolás Maduro, todavía no lo veo posible. Que vaya, como decía Jaime Bailey en estos días, no, ya Cilia no sale, Cilia está escondida, ya sacaron a los hijos en aviones, hay aviones por aquí, aviones por allá. No, nada de eso es cierto. Son especulaciones, porque vimos, hasta ayer vimos a Cilia Flores al lado de Nicolás Maduro. Entonces, no, nada de esas cosas. Por eso es época de fake news, donde hay que tomar la información con pinza y ser mesurado en el juzgamiento de los acontecimientos, verificarlos muy bien, pero cualquier escenario se puede dar en estos momentos de acuerdo a lo que estamos viendo en estos últimos 2 días. Ahí está. Pues Rubén Darío Pérez, queríamos agradecerle su conexión con Colombia, con Bogotá a esta hora y darnos un paneo de lo que es la información y lo que está sucediendo en nuestro país hermano Venezuela. No nos pierda la ruta, por favor, para que nos mantenga informados con esa serenidad que lo califica y esa veracidad que siempre lo ha calificado en estos temas internacionales. Rubén Darío, un abrazote de bendición desde Bogotá. Bueno, gracias a ustedes, cordial saludo y estamos atentos a lo que ocurra aquí en Venezuela. Buen tiempo. Rubén Darío Pérez, la información de lo que está pasando precisamente en nuestro país hermano. El CIA está informando. ¿Qué pasa en Venezuela? Actualícese con el sistema informativo Auténtica. Sí, señor. Otras noticias mientras se desarrolla lo de Venezuela, pues en Colombia se confirma la reforma tributaria del gobierno Petro. Ya fue radicado el presupuesto para el 2025 por 523 billones de pesos. Por lo tanto, se busca recaudar 12 billones de pesos en una reforma tributaria. El gobierno dio mayores recursos a la educación, a la salud y a la defensa, recortó al deporte, a la agricultura y la inclusión. El concejal de Bogotá, Julián Sastoque, pues denunció que el gobierno Petro le está incumpliendo a los jóvenes porque no ha ejecutado ni siquiera el 1% de las promesas que hizo desembolso de ayuda a los jóvenes en el país. Day Vázquez continuará bajo medida de aseguramiento, no podrá salir del país. El juez primero penal de Barranquilla negó la solicitud de levantamiento de la medida restrictiva que había en contra de la expareja de Nicolás Petro. El ELN tiene que definir si va a emprender camino de paz, advirtió Oti Patiño sobre el futuro de la negociación con esa guerrilla. El cese al fuego entre la guerrilla y el Estado va hasta el 3 de agosto. El comisionado de paz Oti Patiño se refirió a la posibilidad de extenderlo. Envían a la cárcel a alias El Boyaco, uno de los disidentes capturados en la caravana de la Unidad Nacional de Protección. La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir con fines terroristas y homicidio agravado. A la cárcel alias Firu y 2 disidentes más capturados. El Ministerio de Salud emitió circular para asegurar los derechos de los residentes médicos. A la cárcel 3 guardias del INPED por vender droga en una cárcel de Pasto.
El ejército desactivó explosivos en Villa del Rosario, en norte de Santander. La fiscalía abrió indagación preliminar contra Armando Benedetti por maltrato a su esposa, don Carlos. Sí, señor, mucha noticia, mucha información a esta hora en el CIA, Sistema Informativo Auténtico en Colombia. Oyentes, muy buenos días. Buenos días, que Dios me los bendiga siempre. Que haya alegría en sus corazones y mucha fe en nuestro Señor Jesucristo. Respecto a lo de Venezuela, eso es un circo allá, esta gente en todas partes del mundo, siempre los dictadores culpan a los demás de todo lo malo que ellos hacen, de sus errores, y ahora este señor, este payaso en Venezuela, echándole la culpa a María Karina Machado de que ella le hackeó la información para que él ganara, para que él saliera a decir que fue que ganó las elecciones. Yo no entiendo eso. Ay, Dios mío. Y enfrentándose con semejante gigante de los Musk, por favor. Eso es no tener cordura. La verdad que da lástima, sí señor, la verdad, es una vergüenza. Y aquí en Colombia yo le doy gracias a Dios que nosotros todavía tenemos nuestra democracia, nuestras libertades, lo tenemos todo, pero desafortunadamente la gente se queja, es desagradecida. Aquí lo tenemos todo, todo. Tenemos los medios de comunicación, podemos acceder a la internet libremente, tenemos nuestros teléfonos celulares, nuestras computadoras, nuestros diferentes medios de comunicación, como el de Radio Auténtica, así de que nosotros somos muy bendecidos y tenemos que darle gracias a Dios y que nuestro Señor nos siga bendiciendo cada día más y más y más. Muchas gracias a los oyentes auténticos ahí, como siempre, tienen ese canal abierto. Rápidamente, José Luis Ramírez, noticia rápida de actualidad a esta hora en el Sistema Informativo Auténtica. Sí, don Carlos Hernández. Bueno, ahí con la oyente que acaba de hablar, me da pie para decirle a la oyente y a todos los oyentes que 57 emisoras el régimen ha cerrado. Emisoras, grupos empresariales de comunicación se han cerrado en Venezuela. Muy bien, pues don Carlos Hernández, es la noticia más importante y rapidita que quiere que le diga, el presidente de Colombia está desaparecido. Ya llegó, me cuentan de Palacio que ya llegó a Palacio, me lo aseguran, me lo acaban de asegurar, sí, él está acá, él llegó. Está enfermo, le pregunté al amigo pues de Palacio, estoy preocupado, ¿qué tal que mi presidente, el presidente de los colombianos, esté enfermo? Haya llegado enfermo de París. No, me sostiene, muy buena fuente, primero que ya está en Colombia, dos, que está bien de salud, José Luis, seguro que sí, perfecto. ¿Por qué su largo silencio ante la posición de la situación que se vive en todo el núcleo del continente americano frente a la elección del señor Maduro, siendo Colombia el país que más va a recibir el impacto fuerte, es el primero que recibe el impacto fuerte de toda América Latina sobre lo que va a pasar y el desplazamiento de nuevas personas de Venezuela? Ese es ese punto, pero está bien el presidente, me comprometo a que está bien el presidente, llegó bien, que está en Palacio, ya llegó de París. Esa es una de las noticias rápidas. Ya es buena noticia entonces, profesor José. Positiva noticia.